Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy hablaremos de fenotipo y genotipo, continuando con nuestro tema que es precisamente la herencia y la genética. Mi nombre es Elijafet Cuateta Contreras, gracias por estar conmigo en esta clase y sean nuevamente bienvenidos a este viaje por el apasionante mundo de la ciencia. Acompáñame. Antes de iniciar la clase, quiero hacerte mención de dos cosas bastante interesantes y que tienen definitivamente mucho que ver con la clase del día de hoy. Y es lo siguiente: cuando una mujer está embarazada y recurre a los servicios médicos, cuando menos en México, le hacen una serie de preguntas con respecto a algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión o también el cáncer. Estas preguntas tienen la intención de saber si en la familia de ese nuevo bebé que va a nacer apenas, se encuentra el material genético que predispone a ese niño a ese tipo de enfermedades. Esto es por regla general en los servicios de salud en México. Ese cuestionario le sirve a los doctores para poder determinar qué enfermedades está ese niño predispuesto a padecer. Por otro lado, y para efectos de esta clase, quiero platicarte de una situación muy personal. Si puedes observar, el color de mis ojos es de un color café oscuro. Curiosamente, el color de los ojos de mi madre es de color verde. Si bien te platico esta situación, es porque el día de hoy tendremos que analizar algunas cosas relacionadas con la herencia. Por principio de cuentas, analizaremos cuál es el concepto de la palabra fenotipo. El fenotipo se define como cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su apariencia física, bioquímica e incluso su comportamiento. El otro concepto que también debemos de analizar es el genotipo. Se define como la información genética que posee un organismo en forma de ADN. Cuando ocurre la fecundación y empieza a gestarse un nuevo ser en el vientre materno, ese nuevo ser tendrá información genética que recibió tanto del padre como de la madre. Por lo tanto, cuando la madre recurre a los servicios médicos, los doctores se encargan de hacerle una serie de cuestionamientos para poder determinar, por medio de las preguntas y respuestas, qué enfermedad o qué información genética tiene ese niño que lo predispone a ciertas enfermedades. También te platicaba de mi caso particular con respecto al color de ojos de mi madre. Esto tiene que ver definitivamente con la cuestión de la genética. Si te hago mención de estas dos situaciones es porque es necesario que entendamos otro concepto que es muy importante. Es el concepto de alelo. Se denomina alelo a cada una de las variaciones de un gen. Por ejemplo, el color de los ojos. Efectivamente, cada uno de nosotros tenemos en nuestra información genética un alelo que nos va a indicar qué color de ojos tendremos. En mi caso, tengo la información genética de mi padre y la información genética de mi madre. En mi caso, el alelo que me indicaría un color de ojos verdes es un alelo recesivo. Sin embargo, el alelo que heredé de mi padre con el color de ojos café oscuro es el alelo dominante, porque es el color que precisamente presentan mis ojos. Esa información que no puedo ver, que está en mi código genético, se llama genotipo. Lo que sí puedo ver, como el color de mis ojos, el color de mi piel, el tamaño y forma de mis cejas, la forma en la cual tengo el cabello, el color del cabello, el tamaño y forma de mis orejas e incluso la forma y tamaño de mis dedos, eso es el fenotipo, porque son características observables con respecto a mi apariencia física. También, cuando se llegan a presentar esas enfermedades de las cuales te hablaba al principio, podemos decir que esas enfermedades son propias del fenotipo, porque son también características bioquímicas y que se hacen patentes. En otros casos, también el comportamiento o el carácter es parte del fenotipo. Lo pudimos haber heredado de alguno de nuestros progenitores. Entonces, recordando, alelo es una de las variaciones de un gen. Nosotros podemos tener alelos dominantes y alelos recesivos. A la totalidad del material genético que tiene un organismo o una especie se le denomina genoma. El ser humano está compuesto por alrededor de 25,000 genes distintos, y esta cantidad de genes diferentes nos permite que haya una tal variedad de individuos que es prácticamente imposible que haya dos seres humanos idénticos, a excepción, evidentemente, de los gemelos idénticos, que ellos poseen la misma información genética. Ya en una clase anterior estudiamos del ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Sabemos que las siglas para referirnos al ácido desoxirribonucleico es ADN. La forma que adquiere el ADN en estructuras bien definidas y organizadas se les denomina cromosomas. Los cromosomas son esas estructuras que se forman antes de la división celular, y estas se componen de dos estructuras bien definidas llamadas cromátidas. Las cromátidas son estructuras bien definidas y que tienen un eje de simetría de manera longitudinal.
Es decir, si nosotros la cortamos en dos, vamos a tener dos mitades exactamente iguales. Normalmente, antes de la división celular, ya sea por mitosis o por meiosis, estas cromátidas adquieren la forma o apariencia de una X. En el lugar a donde se unen las cromátidas recibe el nombre de centrímero, donde justamente el centrímero es el punto de unión donde se unen estas dos cromátidas. En la página 220 de tu libro vas a poder encontrar una representación gráfica de los cromosomas. Es necesario que este esquema lo copies en tu libreta. Debemos de saber que no todos los organismos tienen el mismo número de cromosomas. Por ejemplo, en tu libro se te menciona que la mosca de la fruta solo contiene 8 cromosomas. Al conjunto de cromosomas que posee cualquier ser vivo recibe el nombre de cariotipo. Los seres humanos tenemos un cariotipo de 23 pares de cromosomas, es decir, en total tenemos 46 cromosomas. Los cromosomas se agrupan por pares. Por cada cromosoma existe otro cromosoma de la misma longitud, de tal suerte que a los miembros de una pareja se les denomina cromosomas homólogos. En el caso de los seres humanos, como ya te lo había mencionado, contamos con 46 cromosomas, es decir, con 23 pares. En el caso de los varones, de los hombres, una de las parejas de cromosomas está compuesto por cromosomas ligeramente distintos. El más corto se denomina cromosoma Y es el responsable de la formación de los órganos sexuales masculinos, mientras que las mujeres poseen 23 pares de cromosomas idénticos y se les denomina que poseen el par de cromosoma XX. Al momento de la fecundación, los espermatozoides pueden portar un cromosoma Y o un cromosoma X, y eso es lo que va a determinar el sexo del individuo. Si ese par de cromosomas es XX, dará como resultado un individuo de sexo femenino, pero si son cromosomas XY, dará como resultado un individuo de sexo masculino. En una clase anterior ya habíamos hablado de las leyes de la herencia de Gregor Johann Mendel. Precisamente el trabajo de Gregor Johann Mendel nos permite saber que las leyes de la herencia están determinadas por los alelos. Él se dio cuenta al mezclar chícharos de diferente variedad. En la clase donde estudiamos las leyes de la herencia, hablamos también de la metodología que él empleó para poder controlar los cruces entre las plantas de chícharos. Sin embargo, tu libro en la página 219 tiene un esquema y una explicación más a profundidad al respecto de estas leyes. Mendel se dio cuenta que cuando cruzaba plantas de chícharos con alelos diferentes, es decir, chícharos de color verde y amarillo, había la posibilidad de que los hijos o la mezcla de estos dos chícharos resultara con plantas que dieran a su vez frutos con chícharos verdes o amarillos. Él se dio cuenta que había alelos dominantes y alelos recesivos, y descubrió que para que un alelo recesivo se exprese necesita estar forzosamente en presencia del mismo alelo recesivo. De lo contrario, el alelo dominante siempre tendrá más posibilidades de expresarse. Esto fue lo que precisamente pasó con el color de mis ojos. Recuerda, mi información genética contiene un alelo recesivo que es el color de los ojos verde y el dominante que es el color de los ojos café oscuro. Ahora sí, pasemos a la actividad de esta clase. Te recuerdo nuevamente cuáles son las características que debe de cumplir tu actividad. Debes de enviarme tu actividad por correo electrónico el día lunes a la dirección que está corriendo aquí abajo en el cintillo. Recuerda también que tu actividad debe de llevar escrita con tu puño y letra tu nombre, grado y grupo. La actividad de esta clase es muy sencilla. Vamos a copiar dos esquemas de tu libro. El primero es el esquema de la página 218, donde se muestran los cromosomas homólogos y los alelos diferentes que existen en ese cromosoma. Y el siguiente esquema que vas a copiar es el de la página 220, donde se muestra el cromosoma en forma de X, donde se marcan las cromátidas y el centrómero. Recuerda, mi nombre es Elín Jafet Cuarteta Contreras. Soy tu maestro de biología. Gracias por estar conmigo en esta clase. Nos vemos en otra clase donde seguiremos descubriendo el apasionante mundo de la ciencia. Hasta la próxima, chicos.